Los bomberos tienen una serie de obstáculos en la ciudad. Lo hemos visto en el informe respecto a los cables, que realmente nuestra ciudad, el cielo lo tiene lleno de telarañas, por decirlo de alguna manera. Pero ocurre también con las rejas, porque todos los vecinos, por un tema de seguridad, deciden enrejar las entradas, el perímetro hacia sus urbanizaciones, y después cuando llegan los bomberos no saben cuál es el ingreso, no les pueden abrir las puertas y hay una serie de problemas que ellos tienen y que se presentan cuando van a atender emergencias. Lo vamos a conversar aquí con el comandante César García Alan Franco, él es de la Dirección de Prevención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú. Pero, comandante, antes de eso... Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Cuéntenos respecto a este incendio que se ha presentado en la avenida Perú en San Martín de Porres, que comentábamos hace algunos minutos. ¿Qué información tiene usted? Sí, efectivamente ha habido nueve unidades, existen 9 unidades trabajando en el incendio. En este momento el incendio ya se encuentra confinado, eso significa que ya está controlado y están haciendo labores de remoción para dejar un lugar seguro. Entonces, tranquilidad para las personas que viven en el lugar. Ya usted puede confirmar eso al 100%. Y a raíz de esas imágenes que yo también comentaba, en las que veíamos estos cables enmarañados, aquí en lo que acabamos de ver, ahí están justamente las imágenes. ¿Es lo que suelen encontrar los bomberos, sobre todo, imagino, en el centro de Lima, en zonas similares? Sí, en realidad este sistema de cableado que existe en el país está por todos lados. En muchos distritos lo encontramos. Lo dificulta en las labores de trabajo de extinción con las escalas telescópicas, debido a que tenemos que hacer diferentes tipos de maniobras para poder finalmente hacer un trabajo efectivo de extinción desde la parte superior. Pero imagínese en estas imágenes, si es que el incendio ocurriera en una de estas viviendas y hay personas atrapadas, ¿cómo poder sacarlas con la escala telescópica si ni siquiera le pueden desplazar? Sí, es difícil, ¿no? Es difícil. Sin embargo, tendríamos que tener escaleras manuales para poder bajar a las personas, tomando algunos riesgos de las personas que puedan, por su desesperación, tirarse, ¿no? Las escalas telescópicas sirven efectivamente para trabajos de gran altura, de poder trabajar de 2, 3 pisos, ¿no? Pero con el sistema de cableado que existe en el país, es dificultoso trabajar. Ahora, esto es muy común, usted lo ha mencionado, pero hay muchas personas que podrían decir, no, ¿por qué les va a fastidiar a los bomberos? Y en realidad está en diversas zonas de la ciudad y en magnitudes diferentes. Así es, así es. No solamente trabajamos en incendios, sino en rescates. Hay muchas personas que sufren algún accidente en su vivienda y es difícil poderlas bajar por alguna escalera. Muchas de ellas son este tipo caracol, y tenemos que inmovilizarlas, bajarlas en una tabla rígida, y no las podemos bajar. Entonces, nosotros tenemos para esto unidades aéreas, las escalas telescópicas que nos sirven para hacer ese tipo de traslado. Pero con el sistema de cableado que nosotros tenemos nos dificulta trasladar eficientemente a un paciente. Si es un paciente con paro cardíaco, imagínese todo lo que pueda pasar. Bueno, eso casi no depende de la ciudadanía de a pie, pero lo que sí depende de nosotros mismos es el hecho de lo que comentaba Stephanie, de colocar estas rejas sin tener a alguien que esté presente en el lugar para poder abrirlas en caso justamente de emergencia. Y eso se ha visto en muchas oportunidades. Luego uno se queja y dice, pero yo llamé a los bomberos, no llegaban. ¿Pero cómo iba a entrar hacia esa zona? Excelente pregunta, gracias por la oportunidad. Nosotros nos vemos dificultados muchísimas veces el ingreso de nuestras unidades, no solamente autobombas, sino ambulancias, para poder hacer la atención. Nos dan una dirección y nos vemos con la sorpresa de que existe una reja. Y lo peor es que no existe nadie que te dé razón cómo poder ingresar. O no hay ni un mapa por cuál se ingresa. No hay ningún dato donde tú puedas poder ingresar. Finalmente estás dando vueltas y vueltas y vueltas por la zona hasta buscar alguna calle por donde ingresar. No solamente están cerradas, sino soldadas. Las rejas se encuentran soldadas. Entonces, nosotros tendríamos que ya romper para poder ingresar, y eso nos va a tomar tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede demorar una unidad en llegar al predio exacto donde ocurre una circunstancia de emergencia que está pues rodeado de estas rejas? La respuesta es inmediata luego de haber recibido la llamada central de bomberos al 116. Llega la unidad, 5 o 6 minutos, pero ahí no termina todo. Tenemos que ir dando vueltas para buscar un acceso. Buscar al informante, llamarlo al informante y decirle cuál es el acceso más próximo hacia su vivienda. Y si hay una avenida o una calle que nos cruza, tenemos que dar
todas Claro. varias vueltas para poder llegar finalmente y poder acceder por la avenida o calle que nos está diciendo. Y en esos momentos incluso la persona está en shock, de repente está desesperada, tiene un familiar que se encuentre mal, no va a dar Así. el dato exacto. Y no necesariamente a veces te vuelve a contestar, porque Claro. está ya atendiendo al paciente. Claro. Ujú. Son minutos vitales, Vitales, en los vitales, cuales se sí. podría apoyar Así es. a quien nosotros, esté en riesgo. nosotros no vamos contra la seguridad física, si se quiere decir, de estos lugares, pero sí que tengan un control de los accesos a sus mismas viviendas, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación si en caso alguien llama que vive en una circunstancia de este tipo? En principio es la prevención. La prevención es básica y una simulación que ellos tengan y que se imaginen en un momento si van a venir los bomberos o va a venir la policía para poder intervenir en el área donde ellos viven. ¿Cómo hacerlo? ¿Tienen la llave? ¿Tienen una persona, un vigilante? ¿Cuántos vigilantes tienen? ¿O tienen un solo vigilante para 20 manzanas? Ese vigilante ya no es efectivo para que pueda recorrer todas las puertas para poder ingresar. Entonces, ellos tienen que hacer sus simulacros, inclusive de evacuación, para poder salir de su vivienda, porque muchas veces se vuelven unas bombas de tiempo. Atrapadas están estas personas. Y en ese sentido, cuando ya llegan a ese lugar, lo que vemos con mayor frecuencia es que no pueden tener acceso al agua, que es lo principal, ¿no es cierto? Creo que es el mayor porcentaje de dificultades que tienen los bomberos. Si bien es cierto, las autobombas llegan con una determinada cantidad de agua, pero nosotros no necesariamente utilizamos todo el agua del tanque en principio para poder combatir el incendio, pero necesitamos surtirnos de agua para poder seguir atacando el incendio. Pero muchas veces los hidrantes no son muy favorables para nosotros, ¿no? Se encuentran inoperativos los hidrantes y no podemos surtirnos de agua. ¿Y eso de quién depende exactamente? Sedapal. Sedapal es los dueños de los hidrantes y nosotros como cuerpo de bomberos somos los usuarios. Ahora, yo en algún momento conversé con uno de sus colegas que mencionaba que inclusive las personas tampoco sabían dónde estaba el hidrante más cercano a sus viviendas y que eso también en ocasiones dificultaba la labor de los bomberos. Sí, nosotros, si bien es cierto, cuando llegamos pedimos información a las personas y siempre hay personas que están por un incendio, siempre están merodeando en la zona y les preguntamos dónde existen estos pequeños grifos de agua, estos hidrantes para surtirnos de agua. No, muchas veces tenemos la suerte de que nos den esa razón porque finalmente ellos ven, o las personas en común, ven la estética del lugar donde viven, ¿no? Pero no la parte de la seguridad, ¿no? Y es muy importantísimo y cuando lo necesitamos es fundamental. Ahora, pero debería ser de repente hasta el municipio el que pueda organizar a los propios vecinos, conversar con Sedapal, por lo menos que cada distrito verifique dónde están mis hidrantes, que estos funcionen, porque no nos damos cuenta que somos al final nosotros los perjudicados. O sea, puede ser hasta el familiar del alcalde, el propio alcalde el que puede estar en una y no situación de ese necesariamente tipo. todos los hidrantes que nosotros encontremos están operativos, estén funcionando. Claro, esa era mi pregunta, porque probablemente no todos funcionan, pero seguramente también no hay suficientes, porque la ciudad crece hacia arriba en un ritmo que a veces nosotros no nos damos cuenta que también nos puede perjudicar y probablemente tampoco existen suficientes y en los distritos que tienen menos años no debe haber muchos. Sí, es por eso que el Cuerpo de Bomberos, para un incendio de medianas proporciones, tenemos que recurrir con muchas unidades, porque sabemos que no es fácil encontrar agua. Entonces, para un incendio, a veces de regulares proporciones, tenemos que despachar hasta 15 unidades, 15 autobombas para un incendio, porque no encontramos en la zona el agua. Entonces, solamente el agua es de las autobombas que llegan a combatir el incendio y no el agua que nos podemos surtir de los hidrantes. Ya que hablamos de dificultades en general para los bomberos, muchas personas, y esto seguramente le puede servir de recomendación a quienes nos están viendo, cuando se produce un incendio, tratan de repente de con baldes, con arena, tratar de apagar, meterse a sacar, bueno, antes de que incluso lleguen los bomberos, yo voy a entrar a la casa y voy a recoger todo lo que pueda. Eso es mucho más difícil para ustedes que encuentran una situación además humana que manejar aparte de las llamas. Sí. Es muy peligroso. Si bien es cierto, a nosotros nos cuesta mucho tiempo apagar un incendio, imagínese una persona con un balde de agua apagar un incendio. No va a hacer nada, no va a hacer nada. Lo que está haciendo es poniendo en riesgo su vida. Y la vida de una persona está por encima de cualquier otra cosa. Entonces, no va a hacer nada esa persona. Lo que tiene que hacer es salir de la zona y dejarnos trabajar
que con el personal especializado, con las unidades que tenemos, con las escalas telescópicas, vamos a apagar finalmente el incendio, pero la vida no tiene precio. Ahora, comandante, hay otro tema que es bien fastidioso para los bomberos y que es entendible, que es el tráfico. Primero porque hay vehículos que a veces bloquean los pasos, que no son solo las rejas, sino alguien que se estacionó donde quiso y por ende no ingresa la unidad de bomberos. Y en otras situaciones que los vemos que están con la circulina encendida y que no les dejan pasar en casos donde hay alto tránsito. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Sí, no solamente las personas que no nos dejan pasar, sino los vehículos que se pegan en la parte posterior del vehículo, queriendo avanzar con la rapidez, pero nosotros a veces por la rapidez que nosotros vamos tenemos que frenar y ahí se produce la colisión. Tenemos que parar para ver qué ha pasado, ayudar a esa persona y finalmente son el tiempo. Entonces nosotros hacemos un llamado a los ciudadanos que por favor cuando escuchen cualquier sirena, sea policial, una ambulancia, cuerpo de bomberos, que se pongan a un costado y se detengan, porque a veces no se detienen y nosotros queremos doblar y ellos siguen avanzando y no podemos doblar. Es que es la de Pepe el Vivo que dice, ya, si yo me pego, voy detrás, me van a dar pase. Apenas el avance, yo avanzo ahí detrás y voy a ir rapidito. Y evidentemente, claro, es exactamente, ya es parte de nuestra educación. Y lo que nos preguntábamos aquí, incluso antes de la entrevista, es que hablamos nosotros de incendios incluso pequeños, menores, en viviendas, locales, hasta fábricas, que son un poco más grandes. Pero, ¿qué pasa cuando son incendios como los que hemos visto en Mesa Redonda, por ejemplo? ¿A qué se enfrentan los bomberos? Nos enfrentamos a la indignación, porque nosotros diariamente hablamos sobre prevención. Y sin embargo, en el lugar no existe nada de prevención. Actualmente, Mesa Redonda, el Emporio de Gamarra, son unas bombas de tiempo que en cualquier momento van a explosionar y van a matar gente, y mucha gente. Y ya pasó hace muchos años. Tengo 29 años de bombero y nunca había visto tantas muertes como la de Mesa Redonda. No volvamos a ver esa cantidad de muertes. Y eso lo pueden hacer las autoridades. Una situación, comandante, que muchos de los comerciantes señalan se dio por esta acumulación de pirotécnicos. Pero digamos que esa fue la chispa que detonó, porque realmente hay una serie de circunstancias de falta de seguridad que generan este tipo de desastres. ¿Qué pasa en las grandes galerías como clientes? ¿Qué debemos buscar? ¿Qué debemos fijarnos para saber que estamos en una galería segura? Primero ver si el lugar donde vamos a visitar es un lugar seguro. ¿Cómo? Si hay gran acumulación de gente. Si hay muchísima acumulación, el aforo es demasiado, no ingresemos, porque probablemente cuando ocurra algo, una evacuación, no podamos salir. No necesariamente todas las galerías se encuentran bien señalizadas, con rutas de evacuación eficientes. Los comerciantes muchísimas veces ponen su mercadería fuera de sus stands. Invaden los pasillos. Invaden los pasillos. Finalmente las rutas de evacuación se ven más angostas y reciben y clientes y siguen ingresando. Si la capacidad de aforo de un centro comercial es de 1000 personas, finalmente encontramos hasta 3000. Y un detalle muy importante que hemos observado, que pasó en Mesa Redonda y en los últimos incendios, como del Jirón de la Unión, donde se quemó hace unos meses una zapatería, los comerciantes cerraron su puerta y se metieron al lugar. Para resguardar sus Para bienes. resguardar. Se metían. El humo ingresaba. Entonces nosotros teníamos que lidiar con la evacuación de estas personas y con la extinción del incendio. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando tenemos un incendio frente a nosotros, tenemos que abandonar el lugar. Cerrar y abandonar. Salir. No te quedes. Porque lo que te mata primero es el humo. El humo es lo que te mata. Y luego finalmente el fuego. En estos casos, uno cuando tiene una emergencia, de repente las primeras personas en las que piensan son llamen a los bomberos. Hemos sacado aquí también un informe sobre las llamadas que recibe la Policía Nacional en situación de emergencia. Casi el 97% son llamadas falsas, son alertas inexistentes. ¿Le sucede lo mismo a los bomberos? Así es. Nosotros, en un turno de 24 horas, Central de Bomberos recibe alrededor de 6000 llamadas, de las cuales el 97 son llamadas perturbadoras. ¿Qué significa esto? Llamadas de personas que llaman y no hablan, personas que se ríen, personas que hacen bromas, falsas alarmas, niños.
personas adultas y hasta personas privadas de su libertad. Son las personas que llaman a la central de bomberos. Esto congestiona la central. Finalmente, cuando tú tienes una emergencia, tú estás llamando y suena el teléfono y no te contesta porque estás en una lista de espera. Porque si tú eres el número 30, tienes 29 llamadas por delante que son maliciosas, llamadas perturbadoras, y que tú verdaderamente necesitas que entre tu llamada para reportar una emergencia, estás en una lista de espera. Entonces, lo que nosotros pedimos a la ciudadanía, más respeto con las centrales de emergencia. Más respeto porque probablemente algún día lo puedan necesitar ellos mismos. Eso es importante y claro, uno piensa en el lado humano del bombero. ¿Cómo perciben ustedes esta serie de obstáculos, de circunstancias negativas que se dan cuando ustedes lo que hacen es un trabajo no remunerado, cuando dedican horas de su tiempo, que debería ser su tiempo libre, a hacer este servicio a la comunidad? Sí, nosotros lidiamos diariamente con circunstancias adversas. Sin embargo, todo el personal del Cuerpo de Bomberos tiene ese amor al ciudadano, ese amor al país. Por eso está las 24 horas atendiendo emergencias. Y eso significa que están dando de su propio tiempo, de su propio esfuerzo, hacia otras personas que uno ni siquiera conoce. Sí, así es. No esperamos muchas veces ni las gracias, pero no estamos esperando las gracias. Solamente es una satisfacción de cada uno de nosotros que trabajamos en el Cuerpo de Bomberos, que estamos atendiendo emergencias diariamente, para que sea una ciudad mucho mejor y mucho más segura. ¿Sabe lo que yo siempre he creído, comandante? Que deberíamos hacer en nuestro país algo así como la Teletón, pero para los bomberos. Porque todos nos beneficiamos al fin y al cabo en alguna emergencia, sea por algún accidente, sea por algún incendio, sea por incluso alguna situación, algún paro cardíaco. Para todo llamamos a los bomberos, y los bomberos lo que no tienen es muchas veces los instrumentos con que ayudar. El uniforme especializado. Entonces, aparte de las situaciones de riesgo que enfrentan el propio riesgo de sus instrumentos, sus implementos que no los van a ayudar necesariamente. Sí, y no solamente eso, sino el robo de nuestros equipos. Ya ha habido varias oportunidades que nos han robado implementos y equipos muy, muy valiosos para nosotros, que sirven para salvar vidas. Más allá de la cantidad de dinero que pueda costar un equipo, es salvar vidas. Y nos han robado los equipos, ¿no? Ahora, yo le iba a consultar respecto a los equipos que tienen, porque la administración anterior, el gobierno anterior, el expresidente Ollanta-Humala, él entregó una serie de vehículos para los bomberos. Sin embargo, no son suficientes, ¿verdad? Sí. Desde el año 1980 nosotros no teníamos ningún reequipamiento de ese tipo, ¿no? Vehicular, ¿no? Después de muchísimos años, vehículos que ya estaban por su condición, ya habían cumplido su ciclo de vida, con más de 30 años de servicio diariamente en la atención de emergencias. El gobierno antepasado dio un presupuesto y finalmente se compraron autobombas, unidades escaleras telescópicas, ambulancias urbanas y ambulancias rurales, pero no son suficientes. Nosotros somos 226 estaciones de bomberos, las cuales solamente el 50% promedio son estaciones que tienen todas sus unidades completas, ¿no? Y no necesariamente están operativas, ¿no? Porque no son suficientes la cantidad de vehículos que se han comprado. Entonces, nosotros apelamos de repente al gobierno central para que pueda tener un presupuesto adicional el Cuerpo de Bomberos para la compra de vehículos, ¿no? Claro, no es ni siquiera para la labor que ellos realizan, es para que tengan los instrumentos. Sí. Y pero finalmente a la ciudadanía, ¿no? Porque los equipos de protección personal que nosotros actualmente carecemos también, y los vehículos no son para nosotros, para la institución, sino nosotros administramos los recursos de todos los ciudadanos. Claro. Es verdad, es por eso que es importante que, yo le decía, las municipalidades se preocupen por lo que ocurre en su distrito, y me refiero y hago el llamado directamente a todos los municipios, porque depende de ellos el bienestar de sus vecinos, y el bienestar de los vecinos en muchos casos está en las manos de nuestros bomberos. Entonces, si no nos organizamos bien, o como ciudadanía en general, vamos a sufrir después las consecuencias, las vamos a lamentar, les vamos hasta echar la culpa, que me parece lo más mezquino, ¿no? Le echamos la culpa al bombero que no llegó a tiempo o que no tuvo el implemento necesario, cuando en realidad enfrentan de por sí una situación sumamente complicada.
¿Qué pasa con aquellos que de repente nos ven y dicen, no, yo quiero ser bombero? ¿Cómo pueden hacer para realmente lograrlo y unir mucho más fuerzas? Muy bien, tiene que acercarse a su estación de bomberos más próximo a su distrito, tener una pequeña entrevista con los jefes de las unidades y posteriormente ya viene el ciclo para poder ingresar al cuerpo de bomberos, que no es imposible, pero todo lo podemos con ganas, con mucho esfuerzo, lo podemos hacer porque son exámenes físicos, teóricos, prácticos, con mucho esfuerzo y conocimientos para poder ingresar a la escuela básica del cuerpo de bomberos. ¿Cuáles son los requisitos? Porque yo me pongo a pensar en alguien que de repente nunca se animó y que, no sé, a los 40 años decide, ya, bueno, ahora sí, me pongo los pantalones y voy a cumplir mi sueño de ser bombero. Todos de niños hemos querido ser bomberos. Sí. Yo desde muy pequeño y muchos de mis compañeros quisimos ser bomberos y lo logramos hace muchísimos años en mi caso. Pero no es imposible. Todos los que tengamos la buena voluntad, la disposición hacia la comunidad, tener condiciones físicas para poder trabajar en situaciones muy adversas, pueden postular al cuerpo de bomberos, ¿no? ¿Se enfrentan a la deserción de algunos de sus integrantes? En algunas veces, ¿no? Son muy pocas, pero debido básicamente porque El tiempo, tal salen vez. por el tiempo, por su condición civil que muchos de ellos tienen, o por trabajos que ya son más dificultosos para poder estar en el cuerpo de bomberos. Sin embargo, tenemos más de 150 años en el país de fundado y tenemos más de 12.000 bomberos que trabajan día a día a nivel nacional. Y que ayudan y que están al servicio de la comunidad sin recibir nada a cambio, como lo hizo usted, a veces sin decirle las gracias. ¿Cuántas veces hemos ido nosotros en nuestro trabajo como reporteras a cubrir un incendio y uno termina escuchando cosas lamentables, ¿no? La persona a la que los bomberos ayudan está quejándose porque el bombero está ahí parado, ni siquiera entiende la labor que ellos cumplen y que gracias a ellos probablemente esas personas están con vida, y eso es algo que tenemos que agradecerles y que tenemos que reconocerles, comandante, porque a veces las personas a las que ustedes apoyan no lo hacen. Es lamentable, pero sabemos que tampoco lo esperan, ustedes están allí siempre para apoyar. Así es, por una serie de factores, de equipos, implementos, a veces no necesariamente salen las cosas bien, pero nosotros ponemos toda nuestra parte, todo el profesionalismo, mucha gente está detrás de nosotros, bomberos que están con sus conocimientos, aportan diariamente en la atención de emergencias. Y por eso nuevamente nuestras felicitaciones, reconocimiento, respeto, labor que hacen todos los bomberos durante todos los días, sacrificando tiempos con su familia, sacrificando momentos que deberían ser de esparcimiento y volcándolos hacia nosotros, hacia los ciudadanos. Así que muchísimas gracias. Qué bueno que tengamos esta oportunidad de agradecerle a través de usted a todos los bomberos. Tengo muchos amigos que son bomberos también y la verdad es que me parece una de las labores más loables y más buenas que hay en el mundo entero. Gracias. Muchísimas gracias. Sobre todo porque los nuestros, que no pasa, ojo, a nivel mundial, los nuestros son voluntarios. Sí, claro. En otros países son remunerados, ¿verdad? Sí, pero solamente aquí... en Sudamérica, Chile y Perú son voluntarios en su totalidad. Y por eso se merecen nuestros aplausos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Comandante, Gracias. Ya lo sabe, trate usted de no ponerle más obstáculos a los bomberos. Y el 116 es la central de bomberos a la cual debemos llamar solamente cuando necesitamos convocarlos para que nos presten la ayuda y el servicio que ellos brindan gratis, sin nada a cambio. No para llamar para otras cosas. 116 es la central de emergencias de los bomberos. 3 de la tarde.